¿Sabías que una cocina tiene una vida media útil de más o menos unos 20 años? Esto quiere decir que se renueva o se reconstruye cada 20 años. Además de eso, las utilizamos una, dos, tres y hasta 4 veces al día. Es probablemente uno de los espacios de la casa en donde más pasamos tiempo. Por esta razón, los errores al diseñar nuestras cocinas nos pueden salir muy caros, y no solo por las reformas a mediano plazo, que sabemos que son muy costosas porque los materiales de cocina ya son costosos, sino también porque una cocina mal diseñada, mal construida y mal distribuida puede llegar a ser un lugar inseguro e insalubre. Por esta razón, hoy te quiero hablar de los 10 errores que debes evitar cometer a toda costa si estás en plan de renovar, diseñar o reconstruir tu cocina. Hola, mi nombre es Cristina, yo soy arquitecta y diseñadora de interiores y soy la creadora de CreaDesigners. Este canal también ha sido creado para todos los amantes del diseño de interiores, la construcción, la remodelación y el flipping, así que si usted es uno de ellos, yo lo invito a que se suscriba a mi canal y a que nos siga en todos los videos que montamos más o menos unas 2 veces a la semana con toda la información sobre el diseño de interiores y en donde les mostramos también todo el proceso de remodelación de nuestras casas. Ahora sí, comencemos a hablar sobre los errores que cometemos cuando estamos diseñando, construyendo o remodelando nuestras cocinas. Y uno de ellos, o el primero del que les quiero hablar, es cuando elegimos mal las encimeras de cocina. Y les quiero hablar precisamente de las encimeras primeros porque las encimeras son el lugar que más utilizamos en la cocina. Es el lugar número 1 en donde más trabajamos. Además es el lugar, por ejemplo, en donde ponemos nuestros pequeños electrodomésticos o donde ponemos nuestra decoración de temporada, etc. Entonces las encimeras, aparte de que son el material que le da más sofisticación y más estilo a nuestra cocina, pues es el material que más sufre por desgaste. Ya en otro video que les voy a dejar aquí les hablé precisamente de la diferencia entre el granito y el cuarzo, que son los dos materiales más utilizados en cocinas, pero si ustedes quieren utilizar materiales como la madera maciza, o si quieren utilizar mármol, o si quieren utilizar piedras sintéticas, también pueden hacerlo. Pero cualquiera de estos materiales se puede usar, cualquiera de estos materiales tiene sus ventajas. Por ejemplo, todos estos materiales que les mencioné son muy durables, muchos de ellos son muy resistentes a los rayones, son muy resistentes a la humedad, todos de ellos son resistentes a la humedad, se nos puede regar toda el agua que sea y van a ser resistentes. Ahora, el error número 1 es que nos dejemos convencer y comprar unas encimeras de madera sintética aglomerada, de esta madera que llegan y la muelen como en pedacitos y después la aglomeran con un pegante y encima le ponen como una capa sintética que es la que le da como el look o le da como esta apariencia de que fuera una piedra natural. El problema de esta madera sintética es que esta madera no es resistente a la humedad y nuestra cocina es húmeda porque obviamente en la cocina es donde cocinamos, en la cocina es donde lavamos, en la cocina es donde limpiamos. Entonces nuestra cocina todo el tiempo está recibiendo humedad porque cocinamos y el vapor, etcétera, y esta madera no va a tener resistencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pasados un par de años ustedes van a tener que cambiar las encimeras de su cocina si eligen poner una madera aglomerada sintética. Eso va a hacer que aunque ahorita gasten la mitad del dinero que gastarían en una encimera normal o en una encimera de piedra natural o piedra sintética, en un par de años van a tener que volver a gastar el mismo dinero o van a tener que invertir de nuevo en su cocina y ya su cocina no va a tener esa vida útil que esperamos que tenga, que es de 20 años. El segundo error que cometemos muy comúnmente cuando estamos diseñando o remodelando o construyendo nuestras cocinas es precisamente dejarnos llevar por las tendencias del momento o por las modas del momento. Como ustedes ya saben, una moda tiene tiempo de caducidad. Algo está en moda hoy y dentro de 2 años, dentro de 1 año, ya no va a estar en moda. Entonces nunca debemos de traer esas tendencias a los mobiliarios fijos. Nuestros mobiliarios fijos, como las encimeras, como los gabinetes, deben de ser atemporales y deben de estar en colores neutros, en colores que no pasen de moda. La madera no pasa de moda, la madera además se puede lijar y se le puede poner un stain de un color distinto o de quizás un tono más bajo o un tono más alto, pero no va a pasar de moda. El blanco, el negro, el gris, los beige no van a pasar de moda.
Pero si nosotros elegimos, por ejemplo, nuestros gabinetes en los colores de tendencia, como un azul, un rojo, un verde, ya sabemos que en unos 2 años nuestra cocina va a estar totalmente pasada de moda y vamos a tener que cambiar nuestros gabinetes. Y ya sabemos que cambiar los gabinetes no va a ser una inversión baja. Unos gabinetes aquí en Estados Unidos, si es una cocina pequeña, el mínimo que nos vamos a gastar van a ser $7,000, $6,000 solo en el material, sin incluir mano de obra. Así que les aconsejo que a la hora de elegir sus materiales de cocina no traten de llevar las tendencias a los muebles fijos. Pero si tú eres un amante de las tendencias, recuerda que no todo tiene que ser atemporal y neutro. Si tú quieres aplicar tendencias a tus espacios, especialmente a tu cocina, recuerda hacerlo con los accesorios y la decoración. También puedes hacerlo, por ejemplo, con la luminaria. Puedes cambiar la luminaria, no es una inversión muy costosa, y recuerden que hay luminarias industriales, hay luminarias modernas, hay luminarias clásicas, hay luminarias vintage, y puedes cambiar la luminaria, por ejemplo, de tu cocina cada año. Puedes cambiar los accesorios de tu cocina cada año, y así le puedes ir dando a tu cocina un look distinto sin necesidad de hacer grandes inversiones al cambiar los mobiliarios fijos de nuestros espacios. El tercer error que cometemos cuando estamos comprando los materiales o cuando estamos eligiendo los electrodomésticos de nuestras cocinas es precisamente elegir los electrodomésticos dispares. Entonces vamos a comprar nuestros electrodomésticos y compramos una nevera blanca, un horno gris, un microondas negro, una cafetera roja y una licuadora azul, y los instalamos todos a la vista, porque no tenemos suficiente espacio de almacenamiento. Entonces la licuadora va a estar encima de la encimera. Esto hace que nuestros espacios se vean muy desordenados, se vean poco integrados y poco sofisticados. Si tú decidiste que tus electrodomésticos van a ser grises con negro, intenta comprar todos tus electrodomésticos grises con negro. Si decidiste que tus electrodomésticos van a ser blancos, dale unidad y armonía a tu cocina comprando todos los electrodomésticos blancos. Otro error grandísimo que cometemos cuando estamos diseñando o remodelando nuestras cocinas es precisamente pensar que tenemos suficiente espacio de almacenamiento y no aprovechar todos los espacios. En la cocina nunca va a sobrar espacio de almacenamiento. La cocina siempre vamos a necesitar más almacenamiento, porque recuerde que la cocina es el espacio en donde almacenamos no solo toda nuestra comida, sino que también almacenamos nuestros utensilios de cocina, almacenamos la basura, almacenamos muchas veces utensilios para limpieza. Mejor dicho, en la cocina también, por ejemplo, tenemos todo lo que nuestra abuela nos heredó, que si nos heredó la vajilla, que si nos heredó las copas, todo eso está en la cocina. Tenemos vinos, tenemos la comida de nuestras mascotas, etc. Entonces en la cocina nunca vamos a tener demasiado espacio para almacenamiento, siempre nos va a faltar. Si no tenemos suficiente espacio en nuestra cocina, esto va a conllevar a que nuestra encimera sea parte de nuestro espacio de almacenamiento. Así nuestra encimera parecerá un lugar de exposición y desorden y no un espacio de lujo. Además, recordemos que una cocina recargada y desordenada puede causar angustia y estrés en las personas. Además, puede llegar a ser un lugar muy insalubre. El quinto error que cometemos en nuestras cocinas es tener los botes de basura a la vista. Recuerden que los botes de la basura no es precisamente algo muy agradable y muy limpio, y no es algo que querramos mostrar. Entonces los botes de basura, si está dentro de nuestras posibilidades, debemos de tener un espacio de almacenamiento, una cajonera o un gabinete de almacenamiento para nuestra basura. Y si no es así, entonces por lo menos debemos procurar que los botes de basura no sean lo primero que veamos cuando entramos a nuestra cocina, que no estén en un lugar demasiado visible y además que estén súper bien cubiertos por cuestiones de salubridad. En cuanto al diseño y la distribución de nuestras cocinas, tenemos que tener en cuenta de que absolutamente todas nuestras cocinas deben de estar diseñadas y distribuidas de acuerdo al triángulo del trabajo. ¿Qué es el triángulo del trabajo? Es una zona de la cocina en donde se realiza la mayor actividad en la cocina, o sea, en donde más caminamos, en donde más circulamos y en donde más tenemos actividad. Esta zona siempre, como les dije, debe tener una forma de un triángulo, o sea, tiene 3 extremos, y esos 3 extremos del triángulo, cada uno es una subzona de la cocina. Por ejemplo, en el primer extremo encontramos la zona de almacenaje, que está formada, por ejemplo, por las alacenas y el refrigerador. Allí almacenamos nuestras cocinas. Ahí hay una actividad. Después venimos a la otra actividad, que es la zona de limpieza, en donde generalmente está el fregadero.
Y después está la otra zona de nuestras cocinas, que es la zona de cocción, que es precisamente en donde encontramos el horno, la estufa, el microondas. Debemos de tener en cuenta que la circulación entre estas tres zonas debe ser una zona sin obstáculos y muy fluida, porque si no es así, nuestra cocina no va a ser un lugar seguro. Recuerda que si tú aprendes cómo funciona el triángulo de trabajo de la cocina, vas a ser un diseñador de cocinas experto, porque esto es lo principal y primordial que debemos de saber a la hora de diseñar y distribuir nuestras cocinas. El error número 7 y que nunca debemos de cometer cuando estamos diseñando nuestra cocina es instalar el refrigerador justamente al lado del horno. ¿Por qué? Primero, porque esto va a arruinar nuestro triángulo de trabajo, y segundo, porque los dos, tanto el refrigerador como el horno, tienen funciones totalmente distintas. El uno calienta, el otro enfría. Entonces, cuando los ponemos justo uno al lado del otro, el uno va a hacer que el otro no funcione muy bien. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, hay demasiado calor en el horno, la nevera va a tener que gastar mucha más electricidad para tratar de tener los alimentos en la temperatura en la que la tenemos programada. Además, esto puede hacer que la nevera no funcione muy bien y que los alimentos que estén en la nevera se dañen antes de tiempo. Entonces, si nuestra cocina es extremadamente pequeña y no tenemos ninguna opción de poner un gabinete, instalar un gabinete como mínimo de 6 o 9 pulgadas entre estos dos para aislarlos el uno del otro y que no interfieran en sus funciones, lo que podemos hacer es dejar por lo menos unas 3 pulgadas e instalar una buena insulación entre ellos para que no interfieran. Lo otro es que, por ejemplo, debemos de instalar un salpicadero con un material aislante, por ejemplo, como la piedra o como las baldosas o los azulejos, para que cuando estemos cocinando este vapor no interfiera en la nevera. El error número 8 es precisamente elegir mal los gabinetes de cocina. Ya hablamos que, por ejemplo, la madera aglomerada sintética no es un material bueno para nuestras cocinas, como no lo es para las encimeras, tampoco lo es para los gabinetes, no es resistente a la humedad y a corto o mediano plazo se va a terminar dañando. Entonces ya sabemos que este no es un material indicado, pero lo que más les quiero hablar y el error que más cometemos cuando estamos eligiendo nuestros gabinetes es no tener en cuenta las medidas de nuestras cocinas. Entonces nosotros ya sabemos que los gabinetes vienen en 42, 36, 33 y 30 pulgadas. Tenemos esas medidas para elegirlos. Ahora, ¿qué altura tiene nuestro techo? Si, por ejemplo, el espacio con el que contamos para nuestras cocinas es extremadamente alto y no podemos llevar los gabinetes hasta el techo y el espacio que queda entre el gabinete y el cielo es muy grande, está bien. Pero si nuestro cielo tiene una altura mediana o tiene una altura normal de 7 a 8 pies, quizás 9 pies, debemos de intentar llevar nuestros gabinetes hasta nuestro cielo o hasta nuestro techo. ¿Por qué? Esto hace que nuestra cocina se vea muy unificada, muy sofisticada, se vea mucho más alta y además no deja este espacio residual de unas cuantas pulgadas que no es nada útil, que es un espacio que estamos perdiendo de almacenamiento y además es un espacio que acumula suciedad, polvo y grasa de una manera que no nos logramos imaginar. Hagan el ejercicio. Si ustedes tienen un espacio como este en su casa, traten de pasarle una servilleta y ver cuánta suciedad hay acumulada allí. Además es un espacio que no utilizamos. Si ustedes apenas están diseñando, construyendo su cocina, intenten llevar los gabinetes hasta el techo. Si ustedes ya tienen su cocina construida y ustedes tienen este error que ya no se puede arreglar o que saldría muy caro arreglar, lo que pueden hacer es precisamente comprar unas canastas de almacenamiento que sean de un material adecuado y fácil de limpiar y que ustedes pongan allí, que hagan que se vea unificada y que además ustedes puedan almacenar, por ejemplo, como bolsas de basura, o ustedes puedan almacenar papeles o documentos o facturas que no estén utilizando todo el tiempo. Si van a comprar estas canastas para almacenamiento encima de sus gabinetes, traten de hacerlo de un color muy neutral, como por ejemplo un color madera, un color beige o un color que vaya con el estilo y la decoración que en el momento ustedes tienen en su cocina. El noveno error que cometemos en nuestras cocinas es precisamente no tener una buena iluminación. Recuerden que nuestra cocina debe contar con iluminación tanto natural como artificial. Si no podemos tener una fuente de iluminación natural cercana a nuestra cocina, entonces tenemos que reforzar la iluminación artificial.
Esta iluminación artificial en la cocina generalmente proviene de las lámparas de techo. También podemos instalar, por ejemplo, alguna luminaria en la parte baja de nuestros gabinetes o de nuestras estanterías. Y también, por ejemplo, tenemos las luminarias colgantes que las instalamos cuando contamos con una península o con una isla. La iluminación en la cocina es precisamente muy importante porque la cocina es un área de trabajo. Debemos todo el tiempo de tener suficiente iluminación porque en la cocina manejamos elementos muy peligrosos como los cuchillos y tenemos que tener obviamente suficiente capacidad de ver y percibir lo que estamos haciendo. Ahora, ustedes saben que hay diferentes gamas de iluminación. La iluminación va desde una muy amarilla hasta una muy blanca. En un próximo video les enseñaré qué tipo de iluminación es adecuada para qué tipo de espacio, porque ellas tienen funciones distintas, no es solo cómo se ven o el color, sino que tienen unas funciones psicológicas y prácticas muy distintas. Pero en el caso de las cocinas debemos de elegir unas iluminaciones muy blancas, porque las iluminaciones muy blancas, primero, no cambian los colores, no transforman los colores, y segundo, hacen que el lugar se vea mucho más amplio, más claro, más iluminado y más grande. Entonces, si ustedes están eligiendo algún tipo de luminaria para sus cocinas, traten de que la luminaria sea más o menos en unos 5.000 o 6.000 lúmenes, que es una iluminación muy blanca. Y ahora terminamos con el consejo número 10, que es precisamente no saturar el espacio con demasiados colores, formas y materiales. Si estamos eligiendo los materiales para nuestra cocina, intentemos no elegir más de 3 materiales distintos. Uno, por ejemplo, para nuestros gabinetes, uno para nuestras encimeras y uno para nuestros backsplash o nuestros salpicaderos. Si nosotros tenemos más de 3 diferentes materiales en nuestra cocina se va a ver muy poco sofisticada, se va a ver muy poco moderna y además no va a estar como en tendencia. Entonces tratemos de que sean solo 3 o 2 en su defecto. Por ejemplo, las cocinas se ven muy bonitas cuando las encimeras y los salpicaderos son del mismo material. Se ven cocinas muy limpias, muy estilizadas y muy modernas. Ahora, si ustedes eligen instalar azulejos en sus salpicaderos, traten que no sean azulejos que tengan demasiadas formas, colores o que sean azulejos en un estilo que vaya a pasar de moda muy rápido. Entonces, para sus salpicaderos traten de elegir colores muy neutros. También, por ejemplo, para sus accesorios de cocina, también traten de elegir todos sus accesorios en una misma gama de colores. No vayan, por ejemplo, a elegir las luminarias negras, el faucet gris y los handles dorados, porque esto va a hacer que su cocina no se vea unificada. Traten de unificar la cocina. Ahora, otra idea muy importante es que ustedes traten, si su cocina es un espacio abierto y está integrada con la sala y el comedor, traten de que un material o un color de su cocina se integre y se conecte con un material y un color, sea en el comedor o en la sala. Yo, por ejemplo, intento que parte de la isla de mi cocina esté pintada del mismo color que mi pared de acento, o que la isla de mi cocina esté pintada del mismo color que la chimenea, o que el material que yo tengo, por ejemplo, en la isla de mi cocina o en la península de mi cocina sea el mismo material que yo tengo, ya sea en la pared de acento o en la chimenea. Entonces así vamos a hacer que nuestra cocina haga una unidad con el resto de la casa. Bueno, y así llegamos hasta el final del video. Yo espero que hayan disfrutado el video tanto como lo he disfrutado yo. Espero que hayan aprendido tanto como he aprendido yo. Espero que si estén diseñando su cocina, si están remodelando su cocina, no cometan ninguno de estos errores que hablamos aquí. Si ustedes tienen sugerencias, si les gusta, si no les gustan mis videos, déjenmelo en los comentarios. Vayan y síganos en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como en Facebook. Aparecemos como CreDesigners. Pueden ir, dar un vistazo por allá de todas las historias que montamos todos los días acerca de nuestras remodelaciones, de nuestros diseños. Y pues si ustedes quieren hacer parte de nuestro equipo y quizás quieren hacer algún flipping o hacer alguna remodelación con nosotros, si viven en el área de Washington, Maryland y Virginia, pues contáctenos también por Instagram. Un besito y bendiciones para todos. Chao, chao.